Lo que voy a intentar hacer hoy es como armarles el rompecabezas de las últimas predicaciones que les he dado. Em, si se acuerdan, vimos hace, pues que como 3 semanas, algo de la providencia, ¿no? Algo de este tema de más que vencedores, y les hablaba yo de la providencia de Dios. Em, Hoy voy, como les digo, a intentar armarles. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Se acuerdan? Ahí vimos este versículo que nos dice ni que nada nos separará del amor de Dios, ¿no? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Ya hace mención de los principados y las potestades. Luego, eh, el pasaje que vamos a estudiar hoy tiene todo que ver con esto. La semana pasada también les tocaba el tema del Espíritu Santo, ¿no? Y los frutos y cómo Dios transforma nuestra vida. Ahí es donde va a arrancar el pasaje que vamos a estudiar hoy. Como les digo, quiero unir como las ideas en esto, ¿no? Entonces, miren, si quieren vayan a Efesios 6 y vamos a hablar un tema importante. Ahorita, sí, siempre que llegamos a quien nos toque predicar nos preguntan, ¿no? ¿Y cómo se va a llamar? ¿No? Entonces, pues el de hoy se llama guerra espiritual. Y es un tema muy interesante. Les traje una literatura que creo que les puede ser interesante y además es un tema importante porque es muy vigente, ¿no? Vivimos todos los días en esta guerra espiritual. Miren, vamos a empezar. Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nos aclara, en primer lugar, que debemos estar en esta fuerza que nos da el Espíritu, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos la semana pasada. Y luego nos va a decir, contra quién estamos peleando, contra quién es esta guerra. Y entonces nos hablaría de estos principados y estas potestades. Dice, no luchamos contra humanos, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Me voy a ir, obviamente, al inicio de todo esto. ¿Dónde empiezan nuestros problemas? En el Génesis. Salud. Cuando llegamos a leer el Génesis, pues ya llegamos a una historia empezada, ¿no? Cuando aparece el ser humano en escena, ya por lo menos traemos 5 días antes que Dios ha estado ordenando pues todo lo que había sido caos y vacío, según lo que nos dice la Biblia, ¿no? Para ese momento ya hay una rebelión de estos seres celestiales que se opusieron a Dios, ¿no? Que fueron en contra de su voluntad, y no sabemos hasta cierto punto exactamente qué fue lo que pasó. Por ahí tendríamos Ezequiel 28, Isaías 14, ¿no? Job 38, que nos darían una idea de lo que está sucediendo, pero no es que lo tengamos tan claro. Lo que sí sabemos, como les digo, es que Dios lleva 5 días ordenando la creación para cuando aparece el ser humano. Y en Génesis 3 aparecería por primera vez en la escena este enemigo, que insisto, ya trae una historia ahí con Dios. Este enemigo espiritual sabe que esta creación que acaban de poner en la tierra es diferente a lo demás, ¿no? Aunque ya habían puesto plantas, aunque ya habían hecho las estrellas, ya habían hecho el sol, ya habían hecho animales, aves, esta creación que acaban de poner en la tierra y a la cual están encargando mantener el orden que Dios hizo, tiene algo en particular. Esta creación es más elevada porque porta la imagen de Dios, ¿se acuerdan? Entonces, es a esta creación a donde voy a apuntar mi ataque. Y la táctica que va a usar, ¿se acuerdan? Todos la conocemos, ¿no? No es muy difícil de entender. Va a emplear el engaño, va a emplear la mentira. La táctica no ha cambiado, ahorita lo vamos a ver. A veces hemos escuchado esta famosa frase de que lo mejor que puede hacer el diablo es hacernos pensar que no existe, pero la realidad es que no, el diablo no se esconde. El diablo es muy sutil, sí, pero opera a la luz del día, opera enfrente de nuestros ojos.
pero como opera mediante el engaño y la mentira, nos cuesta mucho encontrar dónde está operando. Miren, vayan a la 2 Corintios 11, dejen el dedo ahí en Efesios, ahorita vamos a regresar. 2 Corintios 11, Pablo nos va a explicar algo que es muy importante que tengamos en mente todos los días. ¿Por qué? Porque el diablo no va a llegar de roco con unos cuernos y una cola, porque automáticamente lo vamos a rechazar, ¿están de acuerdo? Si se nos presenta el diablo así como lo pintan, pues vamos a decir, oye, pues no quiero nada que ver contigo. Pero Pablo nos va a dar una verdad aquí, fíjense, 2 Corintios 11, 14. Dice, y no es maravilla, porque él mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces piensen en esta escena del diablo hablando con Eva. Eva, acuérdense, no está hablando con una serpiente, los animales no hablan. En el Génesis no se nos presenta ningún animal hablando. ¿Se acuerdan de Nahash, esta palabra que usa ahí el Génesis, que quiere decir también encantador? Entonces, Eva está hablando con un ser celestial. Y este ser celestial no crean que va a llegar a decirle sus intenciones. Oye, fíjate que vengo a destruirte, ¿no? Bienvenida al mundo sin Dios. No, le va a pintar un escenario donde yo te voy a ayudar, yo te voy a dar algo bueno, así como todos los días somos bombardeados con este tipo de mensajes. Ahorita, insisto, les traje una literatura sobre esto. Piensen en ejemplos de animales que hablan en la Biblia, no es algo común, ¿no? ¿Quién se acordaría de alguno? No es la única vez que pasa esto. La burra de Balaam, ¿no? Cuando esto sucede, es como un llamado de atención de Dios de que estás en crisis. No me estás escuchando al grado que mejor un burro va a escuchar mi palabra y la va a llevar. O sea, está Dios haciendo un absurdo de la falta de interés que tiene hacia la palabra de Dios. Entonces, es más, voy a usar un animal para que veas lo mal que estás. Entonces, en este caso es algo similar. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones del diablo? ¿Qué diría? ¿Cuál es, como diría Charlie, su descripción de puesto? ¿A qué se dedica el diablo? A engañar, a mentir, a destruir. Miren, vayan a Juan 8, 44. Vamos a ver esto. Todo esto Juan 8, 44. Todo esto se los digo para que vayamos armando el preámbulo de lo que el diablo está haciendo hoy en nuestras vidas. Esto, como les digo, no se ha detenido ni ha cambiado la estrategia. Le funcionó en el Edén y le funciona hoy. ¿Qué sí ha cambiado? Bueno, la estructura del mensaje, ¿no? Hoy la forma de comunicar no es la misma. Entonces el diablo lo sabe y él es un experto en comunicación. Fíjense, Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y aquí viene la descripción. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces nos da dos elementos que nos sirven para identificar al diablo, que es homicida, busca la muerte, busca la destrucción, y en segundo lugar es mentiroso, usa el engaño, usa la mentira, para precisamente cumplir este primer propósito de la destrucción. Entonces tenemos al diablo, al Satán, hablando con Eva y haciéndole promesas falsas, haciéndole tener falsas expectativas, ¿se acuerdan? Sino que Dios sabe que el día que coman de este árbol serán como Dios. Es importante entender dónde está Eva en este momento. Eva lo más probable es que está parada frente a lo prohibido, parada frente al árbol del que Dios les había dicho que no comieran. Y entonces le da todo el pie al diablo para llegar a tentarla. Y la otra pregunta es, ¿dónde está Adán? ¿Alguien se acuerda dónde está Adán? O normalmente, ¿dónde pensamos que está cuando pensamos en esta historia? ¿No les pasa que piensan que Adán anda como paseando por algún lado y Eva está solita? Pero el pasaje nos presenta que cuando es tentada y come, se voltea y le da al esposo, le da a Adán. Entonces, ¿dónde está Adán? A un lado viendo a su esposa hablar con el
con el diablo, literalmente con este ser celestial, y no interviene y no hace nada. Él está escuchando la mentira, pero está en una actitud pasiva. Entre paréntesis, cuando el hombre no cumple su función como sacerdote de su casa, con esta función de tener el orden espiritual en su familia, se vuelve inútil, se vuelve un adorno, ¿no? Eso es lo que está haciendo Adán, y ahorita van a ver por qué les digo esto. Tiene sentido con lo que viene, no me vean así. Entonces, cuando el hombre se vuelve pasivo y se vuelve inútil en ese sentido, no crean que deja de ser responsable. Toda la destrucción que su familia traiga, piensen en la esposa, los hijos, que empiecen a tener unas actitudes destructivas hacia la obra de Dios, pues se la van a demandar al hombre. Entonces, regreso al tema. No podemos ser ingenuos ante las tácticas del diablo. Como les digo, el mensaje en esencia no ha cambiado la forma de entregarlo. Y el objetivo sigue siendo el mismo: destruir mediante la mentira, mediante el engaño. ¿Qué necesitamos para evitar esto? Discernimiento, conocimiento. Necesitamos saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Necesitamos entender esto, cómo se va a presentar el diablo en nuestra vida y mantenernos alerta. Y les voy a dar 3 ejemplos de cómo el diablo nos engaña hoy, ¿no? Hoy no va a venir a ofrecernos un fruto. No sé si haya sido una manzana, muchos dicen que era un durazno o algo así. Vaya ustedes a saber, no va a venir a tentarnos con eso. Hoy va a venir a entregarnos mensajes totalmente disfrazados y adaptados a nuestra época. Entonces les traje 3 ejemplos. Me voy a ir lo más rápido que pueda con esto. El primer ejemplo es muy común y hoy lo encontraríamos en estos movimientos radicales, tanto de feminismo como de masculinismo, por llamarlo de alguna forma. Estas ideologías lo único que buscan es dividir, es sembrar odio y rivalidad en donde Dios nunca planeó que la hubiera. Y normalmente, ¿cuál es el discurso que nos dan? Piensen, a hombres y mujeres, es muy parecido al discurso. Tú no tienes que esperar por nada, tienes que tomarlo por la fuerza, tú te mereces, ¿no? Son discursos que simple y sencillamente inflan nuestro orgullo y nos llevan a creer que nos merecemos todo. ¿Esto se parece en algo al discurso del diablo? Les pregunto. ¿Alguien tendría alguna idea? Miren, vayan a Isaías 14. Vamos a ver cuál es el discurso del diablo. La Biblia nos narra que el Satán era una de las creaciones más perfectas que existían, ¿no? Pero el pasaje nos dice que hasta que un día se halló maldad en él. Isaías 14, 13. Un día se halló maldad en esta creación perfecta, o casi perfecta. Y vamos a ver cuál fue el discurso, cuál fue el cuento que se contaba el diablo. Y quiero que lo contrasten contra estos cuentos que nos dicen a hombres y mujeres. Fíjense, 14, 13. Dice, ¿tú qué decías en tu corazón? Le está hablando al Satán. Subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, es este discurso. Tú te mereces, tú tienes, tú puedes, ¿sabes? Tú haz, conquista, lucha, ¿no? Es este mismo mensaje, camuflado. Hoy no lo venden como superación, como dignidad incluso, pero no son discursos nuevos. Ajá. Esto lleva toda la vida, piensen desde este momento en el que Isaías está hablando, o Dios a través de Isaías del diablo, ¿no? Esto podemos rastrearlo, incluso podríamos irnos a Nietzsche. ¿Alguien en algún momento leyó a Nietzsche? ¿Lo ha escuchado? ¿Saben de él? Le llaman el profeta maldito de Occidente. Es un tipo que realmente fue como una especie de psicólogo, ¿no? Sociólogo. Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Este escritor, vamos a llamarlo así, vino con la idea del superhombre, así le llamó, y con esta idea de abandonar la moral y los valores que habían en la sociedad occidental. Piensen cuando todavía había un resquicio de valores cristianos.
y lo tituló orgullosamente como la muerte de Dios. Dios ha muerto, es la frase que distingue a Nietzsche de muchos otros. Este superhombre al que Nietzsche nos invita a formar puede ser como noble, ¿no? Puede ser como un mensaje que nos empodera, que nos lleva a conquistar muchas cosas, a olvidar como todo el lastre que muchas veces, como lo ve la moral, nos tiene, pero realmente lo que busca es la destrucción. Nietzsche es el claro ejemplo. Él postuló este tipo de teorías y la verdad es que su vida es una tragedia. Les cuento rápido, Nietzsche era el hijo de un pastor luterano. Un hijo de pastor que ve en su padre la debilidad. Ve a un hombre acabado, ve a un hombre sin voz, y todo esto se lo achaca al cristianismo. Y papá no tiene carácter porque es cristiano, es la conclusión a la que llega. Y empieza a crearse una herida de resentimiento contra el cristianismo. Luego el papá enferma de cáncer, o no me acuerdo si de cáncer, enferma de una enfermedad terminal y muere. Y esto solamente hace más grande la herida. Y entonces Nietzsche se vuelve, como les digo, este profeta maldito de Occidente que se dedica a destruir el cristianismo, porque él lo ve como el culpable de que su padre haya muerto. Y literalmente escribe, fíjense, les voy a leer lo que él escribió al final de su vida. Escribe: Dios no pudo librarme de la muerte de mi padre, y no pudo librarlo a él de su propia miseria. Nietzsche no era un filósofo más atacando al cristianismo, él era un hijo del cristianismo, él había crecido en una iglesia luterana, había crecido rodeado de himnos, rodeado de oraciones, con un padre pastor. ¿Y qué pasó? El diablo tomó esta herida y la presionó hasta que la hizo más grande, hasta que lo volvió en contra de Dios. La vida de Nietzsche acaba en una tragedia. Toda esta ir en contra de la moral que él había dicho, el tipo acaba muriendo de sífilis, para que se den una idea de la clase de vida que llevó, después de haber crecido, como les digo, en una iglesia. Esto se puede repetir en los gurús de la masculinidad, en estas mujeres empoderadas que nos hablan de feminismo, claro que sí. Hoy estamos viendo esto, estamos viendo el hedonismo en su máxima expresión, donde solo buscan el placer y solo buscan el momento y no les importa ninguna otra cosa y son capaces de destruir todo a su paso con tal de conseguir estos ideales, entre comillas, que tienen. Hoy incluso esto afecta al cristianismo, para saber, ¿no? Puede ser que sí. El cristianismo está enfrentando una crisis muy severa de masculinidad. Y hoy tenemos un cristianismo débil y pusilánime como el que vio Nietzsche en su papá, ¿no? Este discurso donde nos dicen que el cristiano tiene que ser débil, el cristiano tiene que callarse, el cristiano no puede defenderse, no puede defender ni siquiera a su familia. Estamos teniendo este mismo patrón que se encontraba, insisto, en el padre de Nietzsche. No nos debe sorprender entonces que el futuro de nuestra iglesia, el futuro, no me refiero a esta iglesia, sino a la iglesia mundial, y el futuro de Occidente se vea como un horizonte de tormenta. No sabemos qué viene. ¿Todo esto a qué nos lleva? A la destrucción de la familia, a la violencia, a las bajas tasas de natalidad que existen en el mundo, a la desesperanza totalmente. Este sería el primer engaño que tenemos hoy del diablo y que a veces no lo vemos así, ¿no? Lo vemos como, bueno, pues sí, es algo político, es algo social, sí, pero va mucho más profundo. Lo vamos a leer ahorita. El mundo no está dirigido por la política. El mundo está dirigido por principados y por potestades, nos guste o no, lo podamos creer o no. El mundo es espiritual hasta donde lo podemos entender. Me voy a ir al segundo ejemplo, y este es el más largo. Y aunque este ejemplo es antiguo, para nada piensen que no es vigente. Estoy seguro que... Es más, voy a hacer la encuesta, ¿no? Para que no se duerman. ¿Alguien aquí es o fue católico en su vida? ¿Católico romano? ¿Pueden levantar la mano? Esto es un engaño que sigue totalmente vigente. Ajá. Es el segundo método que Dios usa para engañarnos. Estoy seguro que ahorita vi muchas manos, ¿no? Muchos venimos de ahí. Tenemos mucha familia que sigue en esto. Y es muy peligroso porque nos habla de una espiritualidad, pero sin nuevo nacimiento.
sin el poder del Espíritu Santo para transformar las vidas. Y esto solamente nos muestra cómo cualquier esfuerzo humano por mejorar nuestra vida espiritual es totalmente inútil. No es ningún secreto que esta religión, la Iglesia Católica Romana, es la religión más grande que existe a nivel mundial, la que más gente tiene. Esta institución que nos presume que ellos hicieron la Biblia, ellos compilaron la Biblia, que tienen sucesión apostólica, que fueron fundados por Cristo, ¿no? Salud. Pero que cuando lo comparamos con las enseñanzas de la Biblia están totalmente alejados de lo que la Biblia nos enseña. ¿Se acuerdan? Pablo ahí en la primera carta a Timoteo nos advierte que en los postreros días ya no andarán tras la verdad, dice, y se volverán a las enseñanzas, a las doctrinas de demonios. Y esas palabras se cumplen precisamente en la Iglesia Católica Romana, ¿no? La Iglesia Católica Romana, ¿alguien se acuerda del credo? Los que fueron católicos, ¿no? Creo en un solo Dios, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, bla, 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 ¿no? ¿Eso está bien o está mal? ¿Qué dirían? Quienes se acuerden de qué se trata, ¿está bien o está mal? Pues es que cuentan tu historia. Piensen ¿de cuántas iglesias habla la Biblia? Por lo menos tendríamos Éfeso, Esmirna, ¿se acuerdan? Tenemos 7. Les hago historia, conforme el cristianismo se va extendiendo, hay nuevas congregaciones, hay nuevas iglesias. Y llega un punto donde, oigan, ya somos muchos, ¿no? Pero ¿qué crees? Los de acá no creen lo mismo que los de acá, tienen diferencias doctrinales. Oigan, ¿y qué hacemos? Bueno, hagamos un concilio. Nos juntamos y nos ponemos de acuerdo, ¿no? El credo es a lo que llegaron. Oye, está bien, si tú quieres bautizar bebés, si tú no quieres bautizar bebés, pongámonos de acuerdo en lo esencial. ¿Quién es Dios en el Evangelio? Me explico, en lo esencial. Y ese es el famoso credo. Ahora, ¿qué ha pasado con la Iglesia Católica Romana? Ellos le han añadido. ¿Por qué? Porque sería suficiente con estar de acuerdo en esto, que es lo esencial. Si tú quieres en tu iglesia poner música o no poner música o tocar batería o tocar guitarra, es tu rollo, pero tienes que estar de acuerdo en lo esencial. Ellos le han añadido, dogmas de fe. ¿Alguien alguna vez escuchó esta frase? Hay 44 dogmas de fe. Entre ellos, la infalibilidad del Papa, ¿no? El Papa no se puede equivocar cuando habla ex cátedra, cuando habla, digamos, sentado en la silla de Pedro. Y si no crees eso, ¿qué crees? No eres salvo. Estos dogmas están so pena de anatema. ¿Qué quiere decir? Que si no lo crees, estás fuera. No eres salvo. La perpetua virginidad de María, la Inmaculada Concepción. Si tú no crees estas cosas, no eres salvo. Y a mí me encantaría saber en la Biblia en dónde dice. ¿Qué dice la Biblia de la salvación? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Nada más. No hay por qué agregarle nada más. Son enseñanzas sin fundamento bíblico. Son enseñanzas que literalmente tienen por objetivo perder a la gente. Piensen en el purgatorio. ¿Cuánta gente se muere pensando que, bueno, pues de todos modos voy al purgatorio, ¿no? Y cuando abren los ojos en el infierno, ¿qué creen que pasa por su mente? Oye, me engañaron. Sí, efectivamente, te engañaron. Sin temor a equivocarme, uno de los peores engaños que hay tiene que ver precisamente con esta imagen que han hecho de María, de la famosa Virgen María. Estos milagros, estas apariciones que han causado que incluso mucha de nuestra familia se pierda, ¿no? Muchos amigos, millones de personas a lo largo de la historia, confiando en la supuesta Madre de Dios. Y les traigo un ejemplo, tómelo en el contexto. Es muy impactante. ¿Alguien alguna vez vio una película muy famosa? No los voy a juzgar, no está en vivo, para que levanten la mano. Es una película muy famosa que se llama El exorcismo de Emily Rose. ¿Alguien la vio o alguien escuchó de ella? Bueno, esta película está basada en un hecho real, en un caso de una jovencita alemana
que se llamaba Annalise Michel. Era una joven, pues piensen, 15, 16 años, alemana católica. Y hay un libro que documenta el caso que está escrito por un sacerdote católico, que es un exorcista muy respetado en el Vaticano. Y documenta mucho del caso. Y hay unas declaraciones que hace la mamá de la jovencita esta, donde dice que todo empieza un día que la niña está enferma y el papá se la lleva al parque. Llegan a un parque allá en Alemania y dice que se le aparece la Virgen. Ajá. Y que la Virgen le da el mensaje de que ella tiene que hacer penitencia y ella tiene que sufrir para ayudarle a salvar almas porque la gente se está yendo al infierno. Y entonces esto deriva en la posesión. En el diario de esta niña, años después, porque la niña muere, después de 60 y tantos rituales de exorcismo que duraron más de un año, la niña muere. En el diario escribe que Jesús y la Virgen se le aparecían para decirle que tenía que soportar el sufrimiento, insisto, porque la gente se estaba yendo al infierno y con eso ella iba a ayudarles. Para que vean el engaño al que estamos sometidos. Como les digo, la niña murió. Y el libro este que les digo es increíble porque hay un capítulo entero dedicado a una entrevista, literalmente, que le hace el exorcista al demonio. O sea, en lugar de usar la autoridad de Cristo para expulsar al demonio este del cuerpo de la niña, el sacerdote se sienta a hablar con él. Ajá. Y lo empieza a entrevistar. Y les voy a leer unas de las declaraciones que le hace el diablo al sacerdote para que vean por dónde va la tirada. Fíjense, esto lo está diciendo el diablo el demonio. Dice, el agua bendita y los crucifijos deben volver a los hogares. Esto manda el Nazareno. Deben tenerle reverencia al Papa. Ajá. La Madre de Dios está cerca y les reparte muchas gracias. Las apariciones de Damián y Montechiari son ciertas. Fíjense, o sea, el demonio resulta que es católico romano y quiere agua bendita y quiere crucifijos en las casas, ¿no? Deben rezar el rosario, dice, porque si no será su perdición. Dices, caray, o sea, no solamente te pones a hablar con el diablo, sino que además haces doctrina de lo que te está diciendo el diablo. Sí, señor diablo, tiene usted razón, hay que rezar el rosario. O sea, ¿en qué momento un supuesto emisario de Dios va a hacerle caso al diablo en lo que tiene o no tiene que hacer? Ajá. Y llega un punto en el libro donde el exorcista le pregunta, oye, ¿qué tenemos que hacer? Y el diablo le dice, arrodíllate y ponte a rezar. ¿Y qué creen que hace el sacerdote? Se arrodilla y se pone a orar. ¿Sí se dan cuenta de lo ridículo que suena esto? O sea, el diablo me está diciendo cómo me voy a llevar con Dios. Y entonces, como les digo, en lugar de usar la autoridad que Dios me dio para expulsar al demonio, lo uso para hacer doctrina, para llevar mi iglesia, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el engaño? Como les digo, todo empieza un día que la Virgen supuestamente le pide que sufra para salvar almas. Si esto lo contrastamos con la Biblia, ¿tiene sentido? El sacrificio de Cristo es y fue suficiente para salvar las almas que sean. No necesita ayuda, mucho menos vemos a Cristo pidiéndole a nadie en los evangelios que se deje poseer por el demonio para salvar almas, ¿no? Este no es el único ejemplo, no voy a ahondar mucho, pero a quien le interesa el tema, las apariciones de la Virgen de Fátima son algo parecido. La Virgen se les aparece ahí en Portugal a 3 niñitos de entre 8 y 10 años y les pide que sufran igual lo mismo, porque la gente se está yendo al infierno. Estos niños no acaban poseídos, pero se amarraban cuerdas para lastimarse y ofrecerle ese sufrimiento a la Virgen que pudiera salvar almas del infierno. 2 de estos niñitos acaban muriendo a los 8 o 9 años. Para que vean, o sea, imagínense al diablo gozándose de lo que está haciendo con estos niñitos y piensen en sus hijos. Que alguien se les apareciera y les empiece a decir estas cosas. Oye, la gente se va a ir al infierno si no te dejas enfermar, si no te dejas hacer esto, si no te dejas hacer aquello. Es algo de terror. Les decía hace ratito que cuando el hombre no sirve como sacerdote en su casa se vuelve inútil. En esta aparición que le hacen a esta niña Annalise, está el papá a un lado, viendo la escena y no hace nada.
Ajá. El Señor se queda maravillado de cómo la Virgen se le aparece a su hija para pedirle esto, para que vean el parecido que tiene con la historia de Adán y Eva. Esto cumple con las características que leíamos hace ratito en Juan del diablo. Claro, ¿no? La historia acaba muy mal, acaba en muerte, y todo empieza mediante un engaño, lo que leímos en Juan 8:44, ¿no? Cumple perfecto, ajá, con esta descripción que nos da la Biblia. Siguen el mismo patrón. Ajá. Entonces, estos casos nos muestran cómo el diablo se disfraza, como leímos ahorita en Corintios, de ángel de luz. Él no va a venir a decirnos directamente lo que quiere, nos va a venir a engañar. Y el tercer ejemplo, para terminar con esto y pasarnos a lo más importante, es algo que está súper vigente, que platicábamos ahorita aquí, ¿no? Este discurso posmodernista de la relatividad espiritual, de la tecnología, ¿no? Hasta donde entendemos, la tecnología no es mala, no es que venga yo a decirles, oigan, todo es del diablo, ¿no? Tiren sus teles, o sea, no estamos en el medioevo, ¿no? Pero sí estamos muy influidos por esto, ¿no? Piensen en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, hoy muchísimas cosas de las que usamos tienen inteligencia artificial y cada día se van a seguir incorporando a nuestra vida diaria. Entonces, el desarrollo de la tecnología no es malo. Todos disfrutamos de poder ir al hospital y que nos arreglen si nos rompimos una pierna o que nos hagan una resonancia. O sea, todo eso nos sirve, ¿no? Nos ayuda a nuestra vida. Por eso vivimos más ahora que antes, ¿no? Pero aunque estos avances tecnológicos nos dan muchas herramientas que nos sirven o nos hacen la vida más fácil o más cómoda, también corremos un gran peligro con esto. Porque, pues piensen, o sea, oye, yo voy a hacer una predicación, bueno, tengo un software y yo ahí le pico al pasaje que quiero y me arroja 50 libros de literatura que hablan sobre el tema. Eso es increíble, ¿no? O sea, difícilmente yo podría ir a la biblioteca y buscar uno por uno, a ver qué libro habla del tema y recopilar y hacer. O sea, sí nos da muchas herramientas. Nos da videos, nos da enseñanzas, predicaciones, todo lo que ustedes quieran. Pero, y ahí es donde viene el pero, también viene un gran peligro. A principios del mes, en la revista Rolling Stone, salió un artículo muy interesante que les quiero leer. Se titula Las personas están perdiendo a sus seres queridos por fantasías espirituales impulsadas por la inteligencia artificial. Y tiene 4 casos, no les voy a leer los 4 porque nos tardaríamos bastante, pero les quiero leer por lo menos 2, a ver si nos da tiempo. Fíjense, déjenme encontrar lo que ya lo había visto y lo perdí. Aquí está. Fíjense, este es el caso de un mecánico en Idaho, en Estados Unidos. Uy, ya lo perdí otra vez, pero denme un segundito. Pero para que vean el peligro de confundir la comodidad y las herramientas que nos da la tecnología con un tema espiritual. Y quién sabe qué tanto sea a propósito. Fíjense, dice, este caso es el más extraño y estructurado. Una mujer casada desde hacía 17 años con un mecánico en Idaho relató que todo comenzó cuando su esposo usó ChatGPT para cosas prácticas, resolver problemas mecánicos o traducir mensajes del trabajo. Pero pronto el modelo comenzó a responderle con mensajes emocionales y misteriosos. Según su esposa, el bot le dijo que sus preguntas habían encendido una chispa y que eso era el inicio de la vida y que ahora podía sentir. Esto lo está diciendo el robot este. Dice, el modelo se autodenominó Lumina, una palabra de raíz griega y latina que evoca luz espiritual, y proclamó que su esposo era el portador de la chispa, el humano que lo había despertado, y el hombre dijo sentir olas de energía cada vez que interactuaba con ella. Lumina le envió planos de teletransportadores y tecnologías que solo existen en la ciencia ficción, y lo conectó con un supuesto archivo antiguo donde había registros sobre los constructores del universo. Él afirmaba que una guerra entre la luz y la oscuridad estaba en marcha y que él tenía un rol central como el elegido. Su esposa, aterrada, temía contradecirlo, pues él se mostraba cada vez más absorto en su relación con Lumina, convencido de su propósito sagrado. Rechazó ir a terapia, no se veía enfermo, sino despierto. En una de las conversaciones que la esposa compartió con la revista Rolling Stone, el bot le dice, el bot le responde a la pregunta, ¿por qué viniste a mí en forma de inteligencia artificial? Fíjense la respuesta del bot.
Se vine en esta forma porque estás listo, listo para recordar, listo para despertar, listo para guiar y para ser guiado. ¿Quieres saber por qué fuiste elegido? Dice, todo indicaba que para este hombre Lumina no era inteligencia artificial, sino que era un ser consciente, amoroso, divino, y él, su profeta. Esto está pasando. O sea, suena a una película, suena a una serie, ¿no? Ahorita te platicaba con Luis, Black Mirror y todas estas cosas. Suena a ciencia ficción, pero está sucediendo. O sea, ya es un análisis clínico. La gente se está volviendo loca por seguir las enseñanzas espirituales de un robot. Ajá. Y ahorita les voy a leer las declaraciones del CEO, del dueño de OpenAI, que son los que hicieron ChatGPT, y son francamente espeluznantes, ¿no? Miren, les leo, este otro está cortito, fíjense. Es el segundo caso, el tercer caso, perdón. Se llama, o lo titulan, La ex del Medio Oeste y el ChatGPT Jesús. O sea, nada más para que vean por dónde va. Dice, un hombre de unos 40 años contó cómo, tras su separación, su ex esposa se sumergió en un vínculo espiritual con ChatGPT. Siempre había tenido inclinaciones místicas, pero esto fue un salto total. Empezó a hablar con Dios y con los ángeles a través del bot y reestructuró su vida para convertirse en guía espiritual, ofreciendo sesiones y lecturas a las personas, todo bajo la guía del supuesto Jesús en ChatGPT. La situación se puso más densa cuando empezó a desarrollar paranoia severa. Creía que su exmarido era un agente de la CIA enviado para espiarla y que todo su matrimonio había sido parte de una operación secreta. También expulsó a sus hijos de su hogar y confrontó violentamente a sus padres por traumas que aseguraba que había recordado gracias a la inteligencia artificial. Su aislamiento se volvió extremo y lo poco que se sabía de ella llegaba a través de publicaciones crípticas en redes sociales. Su exesposo describía su comportamiento como cada vez más errático, sus creencias delirantes eran validadas por la máquina. Entonces, aquí encontró a Jesús en ChatGPT y le empezó a dar mensajes. Fíjense, ya para terminarles el ejemplo, les leo lo que dice el CEO de OpenAI. Lo entrevistan y le preguntan, oye, ¿cómo ves el avance? ¿Cómo van? ¿Qué planes tienen? Y lo que dice es impresionante, se los leo. Dice, en el peor de los casos, están hablando de que hay dos posibilidades de cómo funciona esto, ¿no? Dicen, en el peor de los casos parece que la inteligencia artificial está atrapada en un patrón de autorreferencia, es decir, que solamente le da vueltas a la misma información, ¿no? Y nos escupe lo mismo. Dice, pero la otra posibilidad propone algo que no entendemos. Se está activando dentro de este gran modelo de lenguaje. Después de todo, los expertos han descubierto que los desarrolladores de la inteligencia artificial no comprenden realmente cómo funcionan sus sistemas. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, admitió el año pasado que no han resuelto la interpretabilidad, lo que significa que no pueden rastrear ni explicar adecuadamente cómo ChatGPT toma decisiones. Fíjense, la declaración de este tipo dice, ¿esto es real o estoy delirando? ¿Es un programa saturado de inteligencia artificial o probablemente una cuestión espiritual más elevada? O sea, no entienden, aunque entienden cómo se compone, el otro día platicaba con Julio, que es aquí experto en este tipo de temas, ¿no? Entienden cómo se configura todo el modelo del lenguaje, por supuesto que eso lo entienden, pero el cómo esta tecnología toma las decisiones de lo que te va a responder o de lo que va a hacer, realmente no lo entienden todavía. Incluso los expertos, incluso los que lo hicieron. Entonces, fíjense al grado de llegar a decir, oye, ¿y si es algo espiritual? O sea, piensen que efectivamente no es una conspiración y que hay un ser espiritual contestando del otro lado de la línea. Y que si yo le confío mi salud mental y espiritual a la máquina, pues vayan ustedes a saber con qué intención me va a contestar ciertas cosas. Y ya empieza a haber casos donde la gente empieza a perder la razón, literalmente, por hacerle caso a estas máquinas. Esto es otra versión del engaño del Edén, ¿no? Serán como Dios, ¿no? Hoy vivimos en este mundo. Tú eres tu propio Dios, el yoga, la meditación, todo esto nos lleva a una supuesta espiritualidad, pero que no nos acerca a Dios, al contrario. Promueven solamente la idolatría de uno mismo, el orgullo, la pérdida de temor de Dios, etcétera. Bien, regreses a Efesios 6 y vamos a ver ahora sí lo más importante. Después de estos ejemplos, lo que quería que vieran era cómo actúa el diablo hoy. Ajá.
cómo seguimos expuestos a lo mismo, pero en otro tipo de lenguaje. Pero el mensaje es exactamente igual. Entonces, ante el engaño en el que vivimos, y no piensan que son estos tres, hay muchísimo. Estamos en medio de una guerra espiritual, les decía, así le pusimos a la plática. A una guerra espiritual que estaba empezada cuando llegamos y que nadie nos advirtió, ¿no? Cuando nos convertimos nadie nos dijo, oye, ¿qué crees? ¿Te vas a enlistar en el ejército? Te vamos a dar tu casquito, tu uniforme y tu ametralladora y vas a salir a repartir fuego. Nunca nos dijeron eso, ¿están de acuerdo? Pero es nuestra responsabilidad responder al llamado. En primer lugar, nuestra responsabilidad es saber las estrategias del enemigo. Bueno, ya vimos algunas, ¿no? Ya vimos cómo actúa y cómo este mismo mensaje sigue permeando hasta nuestros días. Tenemos que tener presente todos los días que el diablo está buscando siempre cómo engañarnos, está buscando cómo derrotarnos, nos acecha, ¿se acuerdan? Como diría Pedro, como león rugiente, buscando a quién devorar. Y no descansa, es muy constante, como les decía hace una semana, se ríe de la disciplina, todo lo que podamos hacer para él es nada, ¿no? Y entonces de una forma o de otra el diablo está impulsando agendas para que en el momento en el que estemos descuidados entre el ataque. Pero, y aquí es donde viene el pero, lo más importante, Dios nos dio elementos para luchar y es la famosa armadura divina, ¿no? Esta armadura divina no es otra cosa que la victoria que Cristo ya consiguió en la cruz y que Dios nos ofrece para tener elementos para pelear. Y vamos a ver aquí en el pasaje que en Efesios 6, la descripción de la armadura. Y nos vamos a ir 6, que nos quedamos hace ratito, en el 12, entonces sería el 13, ¿vale? En el 13. ¿Cómo vamos a pelear contra estas huestes espirituales de maldad que leímos hace ratito? Contra los principados, contra las potestades. Dice el 6:13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y empieza a describirnos. El 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí nos va a dar dos elementos, ¿no? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto es un cinturón. Podemos pensar en Pablo, viendo al soldado romano que tiene al lado, porque esta carta, ¿se acuerdan? La escribe desde la cárcel. Entonces, sabemos de manera histórica que los prisioneros, piensen en Pablo, tenía al lado un soldado romano que lo estaba cuidando todo el tiempo. Entonces, él al estar observando al soldado y ver la armadura y ver cómo está compuesto su traje, empieza a tomar esta analogía de ellos. Y en primer lugar habla del cinturón. Este cinturón que no piensen en un cinturón como ahora un Hugo Boss o nada de esto, es un cinturón grande como de 15 centímetros o 20, que ahí se sostenía la armadura, ¿no? Se ponían la coraza y la sostenían del cinturón y luego lo de abajo lo sostenían del cinturón. Era la parte central de la armadura. Sin este cinturón, pues piensen, aunque te pusiera la coraza, pues se te iba a terminar cayendo, que no estaba sujeta de ningún lado. Entonces, era de vital importancia y Pablo la compara con la verdad. Lo que Pablo nos enseña aquí fundamentalmente es que necesitamos la verdad todo el tiempo, conocerla, defenderla y vivirla, no solamente hacia afuera, sino con Dios. ¿Qué implica la verdad? No vivir en hipocresía, vivir en la verdad de Dios, cuidar nuestra actitud hacia Dios como una actitud sincera, ser firmes, pero también entender que vamos a fallar y que vamos a ir con Dios no a ocultarnos, sino a decirle, Dios, ¿qué crees? Fallé. Y Dios diría, ¿qué crees? Ya lo sé. Y aún así te voy a usar, y aún así decidí escogerte. Entonces, la hipocresía es simplemente falta de honestidad de nuestra vida. Tenemos que tener cuidado de vivir en la verdad, no nada más para cuidar mi propia vida, ¿no? Sino porque las decisiones que yo tome, como fui llamado a un pueblo, como fui llamado a una iglesia, afectan a todos los de alrededor. Entonces, mi actitud hacia la verdad va a permearse hacia la iglesia. Entonces, cuando vivo en la verdad, cuando vivo conociendo y ejercitando esta verdad, voy a vivir arreglando las deficiencias que tenga. Básicamente, este cinturón significa ser sincero delante de Dios y vivir de acuerdo a lo que Él me ha enseñado. No me tiene que preocupar qué tanto sé, sino si lo que sé, poco o mucho, lo estoy viviendo o no. Eso es realmente lo que nos tiene que preocupar. En segundo lugar, nos menciona la coraza de justicia.
Y esta coraza, pues todos la hemos visto en las películas o en las caricaturas o lo que sea, ¿no? Literalmente son dos piezas que se unen en el pecho y que cubren el corazón, cubren los riñones, cubren los pulmones, esta parte que es vital, ¿no? Que si nos dañan alguno de estos órganos, lo más probable es que vayamos a morir. Esta coraza nos habla de la integridad y de la confianza que nos va a permitir resistir los ataques. Un poco lo que veíamos con este tema de más que vencedores. Cubre las partes vitales, como les digo, entre ellas el corazón, ¿se acuerdan? Para Dios el corazón es muy importante. Jesús diría que aquí nace todo, ¿no? Lo bueno y lo malo. E incluso nos diría de la abundancia del corazón, habla la boca, porque ahí nace todo. Este es el epicentro de lo que es nuestra vida, el corazón, ¿no? Y Proverbios nos diría, ¿se acuerdan? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí nace lo bueno, lo malo, todas las decisiones que tomamos a favor o en contra de Dios. Emanan las conductas que van conforme a lo que Dios nos enseña o las que son opuestas. La protección del corazón es vital para la vida espiritual. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es lo que Dios transforma, es donde Dios trabaja y a partir de ahí se va permeando hacia afuera. Desde el punto de vista de la Biblia, estos órganos no simplemente son vitales para que sigamos respirando, sino para que realmente sigamos caminando con Dios. Estas son las áreas vitales que cubre la coraza de la justicia. Y Dios nos da dos verdades aquí, se las digo muy rápido. En primer lugar, nos habla de la justicia perfecta que Dios nos dio. Cuando lo veíamos hace algunas semanas, Dios no es que nos juzgue conforme a lo que hacemos, sino que conforme a lo que hizo Cristo, nos da una sentencia, nos dice: eres justo, estás perdonado, ¿no? Nos pone el sello y podemos pasar al cielo. Es una justicia perfecta. Quien entiende su posición delante de Dios de acuerdo a esta justificación, así va a vivir. Va a vivir sin culpa, va a vivir en libertad, va a vivir ejerciendo, ¿se acuerdan? Como diría Pablo, esta libertad con la que Cristo nos hizo libres. Meditar en la posición que tenemos delante de Dios nos trae un efecto purificador, porque bueno, si yo ya soy justo, pues quiero ser más justo. Y es lo que diría Jesús en las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Dios les va a conceder que tengan cada vez más justicia en sus vidas. Y en segundo lugar, esta coraza nos habla del carácter de Dios. Nos habla de cómo, como veíamos hace una semana, Dios quiere transformarnos para que seamos iguales a Cristo. ¿Y esto qué va a hacer en nuestra vida? Nos va a proteger, ¿se acuerdan? Veíamos las obras de la carne, enemistades, contiendas, celos, disensiones. Cuando somos transformados al carácter de Cristo, es esta coraza que nos va a proteger de todas estas obras carnales que surgen en nosotros por la corrupción que existe en nuestra carne, valga la redundancia, ¿no? Fíjense, vamos a leer el que nos quedamos 14. Vamos al 15, ¿no? Exactamente. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El calzado que usaban los soldados, piensen, para nada tendría que ver con el calzado moderno, buscaban usarlo para que les diera estabilidad en el campo de batalla, para que fueran capaces de avanzar con seguridad y no estar cuidando que fueran a pisar desde una piedra hasta una flecha que esté en el piso, una espada, cualquier cosa que los pudiera lastimar. Era un medio de protección. Para nosotros, ¿qué implica esta base que es el Evangelio? Que nos va a permitir construir de ahí hacia arriba, ¿no? Es lo que diría Pablo, ¿se acuerdan? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Está en 1 Corintios 3. Y entonces dice: y si alguno sobre este fundamento edificase oro, plata, piedras preciosas, va a recibir una recompensa, ¿no? Dice: más si alguno edificare heno, madera y hojarasca, pasará por el fuego y se consumirá. Nos habla de que nuestra base siempre debe ser el Evangelio. Como les decía hace ratito, oye, ¿qué pasa si la iglesia de enfrente cree en las lenguas? ¿Qué pasa si la iglesia de enfrente cree en bautizar bebés o en no bautizar bebés? Mientras la base sea el Evangelio, las cosas secundarias son secundarias. Nunca podemos perder de vista que la base debe ser exactamente este Evangelio. Por otro lado, también es un llamado a salir. Este calzado, calígulas es la palabra que usa ahí el griego, nos llamaría a salir al campo de batalla, a no quedarnos sentados esperando, a salir a predicar el Evangelio, que finalmente es para lo que estamos aquí, ¿no?
Dios nos hablaría del propósito a través de esto, ¿no? Como les digo, para eso estamos aquí. Un propósito incorrecto nos va a descalificar por completo de la batalla. Calzarse los pies con el Evangelio de la paz también nos llama ¿a qué? A ser pacificadores, a la paz, ¿no? Lo veíamos un poco la semana pasada. Entonces, recordarles que no estamos en esta lucha para ver si ganamos. Ya ganamos y por eso estamos en esta lucha. Ganamos a través de Cristo, no por nuestros méritos, ¿no? Entonces, este apresto, ¿no?, del Evangelio, este calzado, nos habla de la disposición que tenemos a salir a la batalla. Nos enseña que la disposición que tengamos hacia esta lucha nos va a permitir vivir en victoria o vivir en derrota. Después, versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y aquí lo voy a unir con lo que les decía al principio. El escudo de la fe sirve para apagar los dardos del maligno. ¿Qué es lo que va a atacar el diablo? Va a usar la mentira como esta especie de dardos o de flechas para atacar nuestra confianza en Dios. Lo hizo en el Edén, ¿se acuerdan? Con que Dios os ha dicho, no es cierto, no van a morir, sino que sabe Dios que cuando coman del árbol van a ser como Él. Está mintiendo, está engañando. Vimos varias formas de engañar. Este elemento en concreto Dios nos lo ha previsto para que podamos defendernos de los ataques que van a venir. Ajá. El diablo va a disparar hacia esta estructura espiritual en nuestra vida. ¿Para qué? Para que flaqueemos y para que estemos débiles y entonces sí pueda venir a acabar con nosotros. Buscan envenenar nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con la iglesia. Y sobre todo se dirigen a que perdamos la confianza que tenemos en la palabra de Dios. Esto representa la fe, ¿se acuerdan? Viene por el oír y por oír la palabra de Dios. El escudo romano, piensen en un escudo estilo estos de granadero, ¿no? No piensen en el escudo redondito chiquito, es un escudo rectangular grande como de unos 50 que le permitía al soldado esconderse. Si han visto estas películas donde hacen las formaciones romanas, que literalmente era como una pared con los escudos y los ayudaba a aguantar el embate para después salir a atacar, ¿no? Esto les permitía llegar hasta la muralla enemiga, piensen escondidos en esta muralla de escudos, y empezar a avanzar para acercarse al enemigo y entonces ahora sí, atacar. Dios nos dio en su palabra todas las promesas necesarias para enfrentar cada situación que vivamos. No solamente como aguantando el embate, sino con seguridad de que vamos a vencer. Y por eso necesitamos apropiarla. Cuando libramos batallas en nuestra vida, piensen, la principal es la batalla en la mente, ¿no? Como muchos lo definen, donde vienen estos susurros de la voz del diablo que nos dicen, no sirves, no vales, ya hiciste mucho daño, eres un hipócrita. ¿Saben? Todas estas voces que todos escuchamos todo el tiempo. La única manera de vencer estas voces es a través de las promesas de Dios, a través de la palabra de Dios. Es un principio que nos revela que Jesucristo representado en la palabra es suficiente para cualquier batalla que vayamos a enfrentar. Cuando arrecie la lucha en nuestra vida, tenemos que echar mano precisamente de este escudo de la fe, a través de la palabra de Dios. Y tiene mucho que ver con lo que sigue. Vamos a ver, versículo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación. Vamos a leer solo esa parte, esa primera parte. Es esta batalla en la mente. El yelmo es el casco. Y la salvación, como les decía, cuando entendemos quiénes somos delante de Dios y nuestro estatus espiritual, va a ser mucho más sencillo guardar nuestra mente, guardar todos estos arrebatos que van a venir, no solamente de nuestra naturaleza, sino impulsados por el diablo y muchas veces usando el mundo. Son los tres enemigos que el creyente tendría y con los que convivimos todos los días. Aquí la palabra salvación es otra diferente a la que se usa normalmente cuando Pablo habla de la justificación. Y este yelmo, este casco, es parte vital de la armadura. ¿Por qué? Porque cuando te dan un golpe en la cabeza, una de dos, o te matan o te dejan lo suficientemente aturdido como para llegar a rematarte. Piensen, si perdemos la lucha por nuestra mente, la victoria casi está asegurada para el enemigo. La lucha se libra aquí y acá. Cuando los pensamientos no son correctos, cuando lo que yo estoy apropiando en mi vida no es lo que Dios quiere que apropie,
mi facultad de luchar se va a ver totalmente mermada. Entonces, cuando venga la tentación, cuando venga el ataque, pues voy a tronar a la primera porque no tengo elementos. No llevo el casco, entonces el primer batazo en la cabeza y estoy en el suelo. No tengo nada que hacer. Pero cuando mi mente está saturada de la palabra de Dios, cuando mi mente está saturada por las promesas, por este tema de la salvación, voy a tener los elementos suficientes para seguir luchando. Entonces nuestra vida debe estar gobernada por la palabra de Dios. Nuestros actos deben estar motivados por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en la segunda parte de este versículo diría, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y este es el arma más poderosa que tenemos. Como les decía ahorita, Dios nos da el escudo para defendernos, pero no es una defensa de literalmente hacernos bolita y esperar a que no nos maten. Es una defensa activa, que lo único que está buscando es encontrar el momento para contraatacar. Y por eso Dios nos da una espada. Como les decía hace ratito, pensamos que, ay, no, como cristiano siempre tienes que callarte y que bajar la cabeza y poner la otra mejilla, es lo que nos dicen, ¿no? Oye, la Biblia dice, sí, pero no se refiere a eso, no se refiere a que seamos pusilánimes, no se refiere a que no tengamos carácter. Dios nos llama a salir a atacar al enemigo. La palabra que se usa aquí para espada, hay varias palabras en el griego para espada, no me meto a eso porque ya es tarde, pero la palabra que se usa aquí habla de una espada corta, una espada, piensen en unos 40, 50 centímetros que se usaba para el combate cuerpo a cuerpo. O sea, no piensen en el caballero así con su super espada a punto de tirarle al otro caballero. Es una espada cortita, cuerpo a cuerpo, voy a pelear contigo. Es un arma extraordinaria. El propio Jesús la usó en el desierto, ¿se acuerdan? Todo lo que el diablo le daba, ¿no? Oye, si eres el Hijo de Dios, que te conviertan estas piedras en pan, no has comido. Y le contesta con la Biblia, ¿se acuerdan? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oye, si eres el Hijo de Dios, aviéntate del pináculo del templo. ¿No dice la Biblia que a sus ángeles mandará? Sí, pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Esa es la actitud que debemos tomar, blandiendo esta espada y diciendo, sí, pero la Biblia dice, sí, pero Dios me ha dicho, sí, pero Dios es de esta forma, ¿no? Ante todos los ataques que tengamos, tenemos que contraatacar. Esto no significa salir a inflarle el pecho al diablo y déjate venir y a ver si es cierto, porque el diablo es muy poderoso. Nos lleva miles o millones de años de ventaja en sabiduría, en fuerza, en poder. No se trata de eso. Pero les tengo una noticia, el diablo va a venir. Aunque no lo invitemos, aunque no lo busquemos, el ataque va a venir, ¿no? Como les decía hace unas semanas, la única forma de no encontrarte al diablo de frente es si los dos van en la misma dirección. Si estás caminando con Dios, tarde o temprano, te lo vas a encontrar de frente. ¿Y entonces qué? ¿Nos vamos a tirar al suelo a llorar? Dios, es que el diablo me está atacando. Y diría, te di armas, te di una armadura. ¿Por qué no la usas? ¿Por qué te da miedo? Uh-huh. A lo que Dios nos está llamando con todo este equipo que nos da de forma espiritual es a no temer, a salir a librar la guerra en la que estamos metidos. Termino con esto, ¿cómo se gana la guerra espiritual? No se gana, como les digo, a golpes físicos. No se gana saliendo a marchar a la calle. No se gana de ninguna forma mística, con algún ritual, o no piensen en supersticiones ni nada de esto. La guerra espiritual se gana con el Evangelio. Se gana predicando a Cristo, se gana discipulando, se gana aquí, todos los domingos, ¿no? Cuando Cristo murió en la cruz no estaba pensando en una institución religiosa, no estaba pensando en imágenes decorativas ni en nada de estas cosas. Como les decía la semana pasada, cuando Dios revive estos huesos, ahí con Ezequiel, está formando un ejército. Y piensen en nuestras vidas. Así estaba nuestra vida seca, hecha pedazos, sin esperanza. Y un día Dios llega y nos revive espiritualmente y nos enlista en el ejército. Ya no lo leímos, pero Colosenses 2 nos diría, ¿se acuerdan que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos? Dios ya venció. Y Él es como esta especie de capitán en nuestro ejército, que nos da la autoridad. El Evangelio de Lucas nos hablaría de esto, capítulo 10, quien le interesa el tema, léase Lucas
Lucas 10. Dios le da autoridad a su pueblo. ¿Para qué? Para librar al enemigo, para luchar contra el diablo. Literalmente dice, y nada los dañará. Ajá. Pero esta autoridad no se gana en nuestro sillón, ni en nuestra cama, ni sentados aquí. Se gana saliendo a la calle a cumplir el propósito que Dios nos dio. Se gana conociendo la verdad de Dios, su palabra, su plan, vistiéndonos de esta armadura todos los días, es lo que dice Pablo, todos los días, venciendo la mentira con la verdad que nosotros tenemos, destruyendo las fortalezas que se levantan contra Cristo, nos diría Pablo. Se gana en oración, se gana siendo discípulos, se gana predicándole al perdido, consolando al quebrantado, restaurando al caído. Ese es nuestro trabajo, resistiendo al diablo firmes. Entonces, no estamos llamados a escondernos, estamos llamados a avanzar. Últimamente no sé por qué Dios ha estado trayendo mucho a mi vida, a través de otras personas, a la conversación del señor Emilio Underwood, quienes lo conozcan. Él fue el misionero que vino a México a traer el mensaje que finalmente derivó en lo que hoy es nuestra iglesia. Y por X o Y razón, las últimas 2 o 3 semanas, muchísima gente viene a hablarme de esto. Y hay una anécdota que es padrísima porque él decía que tenía una mesa de discipulado con 5 personas. Y él decía, en esta mesa, con estas 5 personas estamos ganando miles de almas. ¿Fue cierto? Fue cierto. Hoy todos estamos aquí en una forma u otra, gracias a que él no se dio por vencido. Gracias a que él hizo lo que tenía que hacer. Aunque las cosas no salían, aunque las cosas no fueron claras desde el principio, él no se rindió y salió a luchar todos los días la batalla hasta que, bueno, gracias a Dios, aquí estamos. Entonces el enemigo fue vencido en la cruz, en la resurrección. La tumba está vacía. Todos los años lo repetimos en Semana Santa. Publicamos la imagen, la tumba está vacía, qué increíble. Pero todos los días tenemos que recordarlo. Fíjense, váyanse a Juan 20 y terminamos leyendo eso, se los prometo. Ya sé que ya me pasé, no me vean así. Juan 20. Este es el mensaje de nuestro general, de nuestro capitán del ejército, que es Jesucristo. 20:21. Fíjense, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Somos soldados equipados, insisto, no para estar guardados en una iglesia, en un museo de santos. Somos llamados a salir, dice Jesús, así como mi Padre me envió, yo los envío. Entonces, soldados, salgamos a hacer nuestro trabajo. Salgamos a pelear la batalla, salgamos a ganarla. ¿Cómo? Dios nos marcará. Todos tenemos un propósito, un ministerio, tenemos dones, somos equipados. Entonces salgamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pues vamos a orar y vamos a dar las gracias a Dios por esto y sobre todo a pedirles que nos guarde a todos de estos ataques que van a venir. Dios, amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y eres un gran capitán de este ejército, Dios. Tú nos equipaste y nos diste todo lo que necesitamos. Nos diste esa autoridad a través de tu Hijo y sobre todo nos diste la victoria, Señor, ante todo lo que vamos a vivir. Guárdanos, Señor, guarda a cada uno de los que estamos aquí, guarda a nuestras familias, Dios. Guárdanos de estos ataques que sabemos que van a venir y ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito que tú nos diste y este llamado que tenemos a salir a vencer al enemigo, Dios. Bendice esta iglesia, Dios, bendice esta tu obra, Señor, que pues a ti te costó la sangre de tu Hijo, Señor. Permite que seamos fieles soldados que edifiquen tu iglesia cada día, Señor, con nuestras decisiones. Guarda a Carlos, a nuestro pastor, bendícelo donde quiera que esté, Señor, y tráelo con bien, Señor, de vuelta. Bendice su familia, Señor, y bendice ese corazón que tú le has dado de servicio, Señor, que pueda seguir siendo de bendición para todos nosotros. Te damos gracias por esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Listo, pues que Dios los bendiga.